la cronología de este quiebre democrático en la crónica de Mariel Pipa. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Mediante un mensaje a la nación con un ligero temblor en las manos, Pedro Castillo disolvía el Congreso, mientras todos los peruanos esperaban atentos su llegada al Parlamento, donde se debatiría la moción de vacancia presidencial. Castillo, a las 11:48 de la mañana, sin saberlo, daba inicio a lo que sería el fin de su gobierno, tras 1 año, 4 meses. El sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Cerca del mediodía anunciaba el gobierno de excepción, toque de queda en medio de ataques a los poderes del Estado y a la prensa, además de la reestructuración del Poder Judicial, pero su intento fallido de golpe de Estado se fue derrumbando cuando sus ministros más cercanos, mediante Twitter, lo iban dejando solo. El primero, a las 11:59 de la mañana, Alejandro Salas, de la cartera de Trabajo, Curburneo, de Economía, Félix Chero, de Justicia, y el canciller César Landa, considerando que había transgredido la Constitución. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso violando la Constitución. Curburneo, habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio de cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pasaban los minutos y los poderes del Estado autónomo rechazaban el golpe de Estado. Primero el Ministerio Público, encabezado por Patricia Benavides. Por su parte, Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, también se pronunciaba. Quiero empezar rechazando de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional. En nuestro país tenemos un Estado constitucional de derecho al que todos los poderes del Estado, órganos constitucionales y ciudadanía debemos respetar. 12:30 del mediodía, los minutos transcurrían y las Fuerzas Armadas no se pronunciaban. Los ciudadanos empezaban a tomar las calles cerca del Congreso y Palacio de Gobierno. Ante el anunciado toque de queda, los negocios empezaban a cerrar sus puertas. Señalan que Abancay está cerrado. Vamos a tratar de conversar con algunas personas. Señora, buenos días. ¿Usted no puede salir ahora con lo que ha pasado? No. Sí, caballero, por el tema de la vacancia de Castillo, pues. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes sintieron las bombas lacrimógenas hace un rato? Sí, tuvimos que entrar a la tienda para que no nos dañe la vista, pero lamentablemente estuvimos adentro en la tienda y la bomba lacrimógena empezó a entrar por la parte de la puerta. Las puertas que también se cerraron fueron las del Congreso y la sesión del Pleno por la moción de vacancia se adelantaba sin debate. Solo votación. 1:06 de la tarde y el tiempo empezaba a correr en contra de Castillo, con la presencia de 110 congresistas cantando el himno nacional. Que declare la vacancia se publica en el Diario Oficial El Peruano y en otros de circulación nacional, así como en el portal del Congreso, y se comunicará al vacado y a la presidenta del Consejo de Ministros. La comunicación surte efecto inmediato. En ese instante, Dina Boluarte, aún vicepresidenta del Perú, rechazaba la decisión de Pedro Castillo.
Mientras los congresistas votaban a la 1:20 de la tarde, las Fuerzas Armadas se pronunciaban y la calma volvía a la ciudadanía. Apoyaban a la máxima autoridad y rechazaban la actitud golpista de Pedro Castillo. Las cartas estaban echadas. En paralelo y de inmediato, Castillo junto a su familia y Aníbal Torres, con maletas y bolsas, abandonaban Palacio rumbo a la embajada mexicana, donde el expresidente había pedido ya asilo político. ¡Sale, Lilia! ¡Sale Castillo! ¡Sale Castillo! Vanessa, cuéntanos. Está Aníbal Torres también, ¿no? Esa es su familia también, ¿no? Sí, Aníbal Torres está en la imagen, sí. Está dentro del Palacio de Gobierno. Veíamos también rápidamente a Pedro Castillo, pero luego se perdió. Es la zona de la residencia. Antes de decidir la vacancia a la 1:39 de la tarde, la ex premier Betsy Chávez renunciaba a su cargo. En paralelo, Castillo era detenido en la avenida Wilson, España. Su fuga había sido interrumpida y los agentes de la SWAT actuaban. Los encargados del traslado recibieron la llamada del general Iván Licetti, director de Seguridad del Estado, señalando que por orden superior se intervenga a Castillo. A la 1:49 de la tarde, el Congreso aprobaba la vacancia de Pedro Castillo. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Han votado a favor 101 congresistas. Castillo era trasladado a la prefectura. Dina Boluarte debía llegar al Congreso a las 3 de la tarde a juramentar como la nueva presidenta del Perú. 3:16 de la tarde llega al Parlamento. Así, a las 3:53, por primera vez en la historia, juraba la primera presidenta del país en más de 200 años de vida republicana. Ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. En 4 horas la historia del Perú había cambiado y también el futuro de Pedro Castillo, quien en la prefectura estaba sentado frente al jefe de la DIVIAT, Herby Colchado, a quien durante su gobierno intentó mover de su cargo. Allí Castillo debió rendir manifestación frente a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. A las 7 de la noche, la ya presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunía con distintas autoridades. 2 horas después, se le vino la noche a Castillo. A las 9, enmarrocado y en helicóptero, era llevado a la Diroes, donde permanece detenido de manera preliminar por 7 días por el presunto delito de rebelión.
Así acababa el día que le inició con un golpe de Estado que no pudo concretar y que paradójicamente lo llevó detenido al exfundo Barbadillo, donde también purga condena el expresidente Alberto Fujimori, autor de recordado autogolpe de 1992. Bueno, atención amigos, porque